Bienvenidos al estudio discipulado Nueva Vida en Cristo número 1. Yo soy tu hermano Junior Malca y el día de hoy estudiaremos el paso número 12. La lección del día de hoy se titula La familia y vamos a ver 3 puntos muy importantes. ¿Qué es la familia cristiana? ¿Cuál es la responsabilidad de cada miembro dentro del hogar? Y algunas situaciones familiares especiales. Pero antes respondamos algunas preguntas de conocimiento previo. Responde verdadero o falso. ¿La responsabilidad principal del esposo es amar a su esposa? ¿La conducta respetuosa de la esposa puede ganar al esposo para Cristo? Y aunque los padres no sean creyentes, ¿uno siempre debe respetarlos? Responderemos a estas preguntas al final de la lección, pero no olvides suscribirte a este canal. De esta forma alcanzaremos a más creyentes. Comencemos con el primer punto, la familia cristiana. Comencemos definiendo qué es un hogar. Es el lugar donde se atienden las necesidades materiales y se enseñan a los hijos lo que necesitan saber para enfrentar la vida. También es un centro de apoyo y protección. Pero un momento, esta definición de un hogar no diferencia a uno no cristiano de un hogar cristiano. ¿Qué les diferencia entonces? En un hogar no cristiano, el hombre cree que es el primer lugar, tal vez por los pensamientos machistas que puede tener. Pero en estos últimos tiempos la mujer también cree que es el primer lugar, ya que tienen pensamientos feministas. Tal vez los hijos se encuentran polarizados. Tal vez la hija cree que su papá es el mejor ejemplo y el hijo cree que la mamá es el mejor ejemplo. Esto termina por causar conflictos entre los esposos, conflictos entre padres e hijos y conflictos entre los hermanos. A diferencia de un hogar cristiano, donde todos los miembros creen que el primer lugar es Cristo. Y en ese hogar, Cristo es quien reina. O al menos así debería ser. Estimado hermano, Dios ha diseñado la familia aún desde el huerto del Edén. Veamos cuál es el plan de Dios para la familia en Génesis. Leamos el capítulo 2, versículo 18. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. La primera parte nos dice que no es bueno que el hombre esté solo. Quiere decir que la idea de formar el hogar vino de Dios, porque Él fue quien creó a Eva y le puso como esposa de Adán. Así que la unión entre un hombre y una mujer vino de la mente de Dios. Y miren lo que dijo acerca de Eva. Le haré ayuda idónea. Y es que la esposa es una ayuda idónea o una ayuda adecuada. Y ambos se complementan. Unidos son mejores que separados. Además, también en el versículo 24 y 25 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí encontramos 3 principios muy importantes. El primero de ellos es que deben independizarse, ya que sólo así aprenderán uno del otro. El otro principio es que los dos son una sola carne o un solo ser. Implica vivir en unión, no en competencia, sino como mejores amigos compartiendo sus pensamientos más íntimos. Y finalmente, dice que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Y es que el sexo dentro del matrimonio no es causa de vergüenza, más bien es un regalo de Dios, y los hijos que vendrán son bendición de Dios. Ahora veamos la segunda parte, que es la responsabilidad de cada miembro dentro del hogar. Y comencemos con los esposos. ¿Qué mandatos da Dios a los maridos en los siguientes pasajes? Vamos a leer Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El mandato en este versículo es que los maridos deben amar a sus esposas. Y en este versículo tenemos 2 palabras muy importantes que vamos a resaltar. La primera de ellas es la palabra amar. Y en este versículo se usa la palabra griega agapao, que viene de ágape, es decir, el amor de Dios.
Y es que Dios quiere que amemos a nuestras esposas con el mismo amor con el que Cristo amó a la iglesia, es decir, se entregó completamente por ella. Esto es un amor puro y genuino. Y la otra palabra es entregar, que viene de la palabra griega paradidomi. Y esta palabra está formada por otras dos. La palabra para, que significa con, junto a o al lado de, y la palabra didomi, que significa confiar, inspirar y libertad. Significa que el hombre debe estar al lado de su mujer, confiando en ella e inspirándole y ofreciéndole libertad. Ahora leamos Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Mira lo que manda aquí, que no seamos ásperos. ¿Y qué significa esto? Uy, que no seamos malhumorados, que cualquier cosa no sea razón para enojarnos, que no seamos tampoco amargados ni provocativos, nunca causemos conflicto, tampoco seamos descorteses ni toscos con ellos. Recordemos que no somos iguales. Pero lo más importante, mi estimado hermano, Dios no solo ve el comportamiento en público, sino también en la intimidad del hogar. Ahora leamos Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí hay varios puntos. En primer lugar, debemos vivir sabiamente con ellas, es decir, debe comprender que no son iguales y tienen diferentes necesidades. Además, dice que debemos darle honor como vaso más frágil. Es la caballerosidad y cortesía. El cristianismo introdujo estas dos palabras, ya que en la antigüedad las mujeres eran tratadas como un segundo lugar o sin valor. ¿Y por qué debemos tratarles con caballerosidad y cortesía? La palabra de Dios dice que debemos darle honor como coherederas de la gracia. Es decir, ellas tienen los mismos derechos espirituales que los varones, ya que Cristo murió por ellas y ellas también tendrán parte en el reino de los cielos. Y finalmente, mira lo que dice el autor. Si no haces esto, tus oraciones no llegarán a Dios. Muy importante, todos los varones que están casados, recuerden amar a sus esposas, entregarse por ellas, no ser ásperos, vivir sabiamente, ser corteses y caballerosos, porque ellas son hijas de Dios. Ahora vamos a hacer una pregunta a todos los varones casados. ¿Consideras que cumples con esto? Si tu respuesta es no, es tiempo de cambiar y hacerle caso a Dios. Recuerda que si no cumples esto, tus oraciones no llegan a Dios porque estarán siendo estorbadas. Ahora veamos la responsabilidad dentro del hogar, pero para las esposas. Y para esta sección me acompaña mi esposa, Leslie Flores, quien compartirá con ustedes esta lección. La responsabilidad dentro del hogar para las esposas. ¿Qué mandatos da Dios a las esposas? Veamos Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Tomemos la parte que compete a nosotras las mujeres. Nos dicen respetar a su marido. ¿Pero qué significa respetar a su marido? Significa venerar y acatar. Pero ¿por qué una esposa tendría veneración y acatamiento con su esposo? Porque si nuestro esposo es creyente, este refleja a Cristo. Ahora veamos Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 2.
Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Qué mandatos observamos en este pasaje? Estad sujetas a su marido. Analicemos la palabra sujeción. En griego lo diríamos hupotazo, que significa sometimiento o sumisión. Pero, ¿por qué debo someterme a mi marido? Según la autora Lancy Lee DeMoss, Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres, quien cita a Susan Hunt, la verdadera mujer, podemos encontrar esta explicación. Yo no puedo dar razones lógicas para la sumisión. El hecho que Jesús se despojó de toda gloria que le perteneciera en el cielo para dárnosla a nosotros contradice toda lógica. La sumisión no es un asunto de lógica, sino de amor. Con estas palabras, Susan Hunt nos aclara que el hecho de someterse no es algo que le agrade a nadie. Someterse a la autoridad de Cristo no le agrada a un varón, no le agrada a un niño, no le agrada a un joven. Aún la mujer puede sentir presión, pensar que tiene que sujetarse a su esposo. Pero recordemos, ¿quién fue el ejemplo de mayor sujeción? Ese fue Jesús. Él se sometió a su Padre y fue obediente hasta la muerte. Él es nuestro ejemplo de sumisión. Simplemente no hay razón para explicar por qué Él haría el hecho más hermoso de amor, de entrega. Y a ese mismo estamos llamadas las esposas. Entonces, en resumen, ¿por qué debo someterme a mi marido? Porque Dios lo manda. Nosotras no tenemos por qué decir no a ninguno de los mandatos de Dios. Cualquier otra orden la aceptaríamos. ¿Por qué no esta? ¿Por qué debo someterme a mi marido? Porque como mujer cristiana yo amo a Dios. No importa que mi esposo no lo merezca. Yo amo a Dios y por amor a Él soy obediente a Él. A mi Señor soy obediente porque yo le amo. ¿Por qué debo someterme a mi marido? Porque confío en Dios. Sé que ninguna de sus órdenes es para mi mal. Todas son para traerme bendición. Yo confío que Él quiere lo mejor para mí y por lo tanto le obedezco. ¿Por qué debo someterme a mi marido? Para que Dios sea glorificado. ¿Por qué debo someterme a mi marido? Para exhibir el Evangelio. El matrimonio refleja a Cristo al mundo. Ahora veamos la responsabilidad dentro del hogar para los padres. ¿Qué demanda Dios a los padres y las madres según Efesios 6:4? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es lo que no debo hacer? No provocar la ira de los hijos. Y, por ejemplo, ¿qué hacen los padres que hace enojar a sus hijos? No tiene que ver nada con los mandados o quehaceres de la casa, sino que tiene que ver con la humillación, el maltrato y el sentimiento de culpa. Esto, mi estimado hermano, no debe causar en sus hijos. ¿Qué es lo que sí se debe hacer? Según este versículo, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero un momento, disciplina no es maltrato. Pero ¿por qué algunos padres llegarían a provocar la ira de sus hijos al someternos a humillación, maltrato o culpa? La razón es porque los padres crían a sus hijos conforme a sus experiencias o a sus expectativas. Quieren que sean lo que ellos tienen en mente o de acuerdo a su pensamiento. Mi estimado hermano, esto es un error. Uno debe criar a sus hijos enseñándoles la palabra de Dios y esto es lo correcto. Según Deuteronomios capítulo 6, versículos 6 al 7, ¿en qué situaciones y lugares se debe instruir a los hijos? Dice así, y estas palabras que yo te mando hoy
estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Quiere decir que en todo tiempo y lugar deben aprovechar la oportunidad para enseñar a sus hijos y sobre todo enseñarlos con la palabra de Dios. Ahora veamos cuál es la responsabilidad dentro del hogar, pero de los hijos. ¿Qué manda Dios a los hijos según Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. En este versículo nos dice que los hijos deben obedecer y honrar a los padres. Vamos a estudiar primero la obediencia. Hay un pasaje paralelo a la obediencia de los hijos. Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Mira aquí lo que dice: obedecer en todo, y en el otro versículo dice obedecer en el Señor. Y aquí hay una pequeña aclaración. La obediencia a los padres debe tener un límite, no es una obediencia ciega. El límite de la obediencia a los padres es la obediencia a Dios. Mira lo que dice Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Definitivamente, la obediencia a Dios está por encima de la obediencia a los padres. Y la segunda palabra muy importante para los hijos tiene que ver con honrar a los padres. ¿Y qué significa honrar? Respetar. También amar a los padres, aunque los padres no lo merezcan o aunque hayan sido malos padres. La palabra nos dice que debemos honrarles y obedecerles. Y también tenemos una responsabilidad con ellos. Si los padres ya no pueden trabajar, es el deber de los hijos velar por ellos. Eso es lo que significa honrar a los padres. Finalmente, vamos a ver la responsabilidad dentro del hogar, pero para toda la familia. Hay algunas reglas que promueven la armonía en el hogar y se aplican al esposo, a la esposa y a los hijos. Veamos cuáles son. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y en este versículo nos dice que debemos someternos unos a otros. Es decir, los hijos respetan a los padres aunque no hayan sido buenos padres. Los padres respetan a los hijos aunque no sean iguales a ellos o no cumplan con sus expectativas. Y los esposos se respetan porque Dios bendijo su unión y son iguales ante Él. Y finalmente, todos se respetan mutuamente porque esto es el mandato de Dios. Leamos Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y en estos versículos nos dice que no debemos ser contenciosos, nada lo hagamos por contienda, debemos buscar la armonía en el hogar. ¿Y por qué habrá armonía en el hogar? Porque todos tienen a Cristo en su mente. Todos creen que Cristo es quien reina en su casa. Y tampoco debemos ser orgullosos. Debemos quitar todo orgullo y ser humildes y perdonar y comprender, porque esas son las bases de un hogar cristiano. Un lugar de armonía, porque Cristo reina. Y un día también Cristo reinará en esta tierra y será un lugar de armonía. Ahora veamos algunas situaciones familiares especiales. En primer lugar, si su familia no es cristiana, ¿qué debemos hacer? Debemos amarlos. Recuerde que es importante no despreciar a sus familiares inconversos. Ellos pecan porque todavía no conocen a Cristo. Recuerde usted su condición. También vivía así. Y también Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Demuestre su amor para ellos con hechos concretos. Además,
Usted debe ganarlos para Cristo a través de su buen testimonio. Primera de Pedro 3:1 dice: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Bueno, este versículo está dirigido a las mujeres, pero también aplica a cualquier cristiano que tenga familiares no convertidos. El testimonio que usted da es vital para la conversión de su familia. En lugar de criticarlos y presionarlos, demuestre su fe con sus hechos. Veamos otro caso. Si usted vive en unión libre, mi estimado hermano, aunque esto es común en nuestra sociedad, la Biblia llama a esto fornicación y es pecado. Si no están casados legalmente, deben arreglar su situación cuanto antes. Converse con su pastor para que le pueda ayudar y de esa forma poder agradar a Dios y cumplir el plan que Él tiene para el matrimonio y la familia. Y si usted es soltero, bueno, entonces el reto del soltero es mantener su pureza, evitando cualquier relación sexual antes del matrimonio. Y no solamente las relaciones sexuales, sino que también cuidando nuestra mente. Manténgase puro para su futura esposa o esposo. Dios quiere lo mejor para usted. Y si no se ha mantenido puro y de repente has pecado, has caído en fornicación, confiese su pecado a Dios y pídale que le ayude a vivir en santidad. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si es necesario, busque la consejería de un cristiano maduro o de su pastor. Finalmente, para responder a las preguntas de conocimiento previo, ¿la responsabilidad principal del esposo es amar a su esposa? Así es. Y tal amor como el amor de Cristo por su iglesia y que se entregó a sí mismo por ella. ¿La conducta respetuosa de la esposa puede ganar al esposo para Cristo? Así es. Y también la conducta del esposo puede ganar a la esposa para Cristo. Y aunque los padres no sean creyentes, uno siempre debe respetarlos. Así es, verdadero, siempre debe respetarlos y también honrarles, aunque no sean cristianos. Pero recuerde, si usted tiene familiares que no son cristianos, es tiempo de hablar desde Cristo. Su testimonio le ayudará muchísimo. Finalmente, para crecer espiritualmente, no olvides memorizar esta semana Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Asimismo, lee Filipenses capítulo del 1 al 4, Salmos 37, 51 y 139, un capítulo por día. Y esta semana ora por tu familia y para que Dios cambie tu corazón si fuera necesario. Muchas gracias por tu atención y por seguir esta lección. Que Dios te bendiga. No olvides suscribirte a este canal y compartir este video con otros creyentes. Será hasta la próxima lección, la lección número 13. Hasta luego.